Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin y veremos si es buen momento de comprar o es mejor esperar. Así que empezamos. Bueno, voy a hacer un análisis rápido de Bitcoin. La sección de Bitcoin ahora se basa en eso, en hacer análisis rápidos sobre cualquier criptomoneda. Acordaos, y os lo digo ahora, esta tarde voy a subir un nuevo vídeo sobre las 8, 9, o sea, dentro de 3, 4 horas subiré otro analizando Cardano, pero de manera más profunda, ¿vale? Cardano está en una situación muy concreta, han cambiado cosas, pese a estar en un rango, han cambiado algunas circunstancias y hay que tenerlas en cuenta. Así que primero vamos a ir con Bitcoin. Ya lo he puesto por Twitter, por Instagram, aprovecho para decirlo, si no me seguís, seguidme, ¿vale? Tengo mis redes sociales aquí abajo en la descripción y ya que estoy, pues bueno, también me podéis seguir en el canal de YouTube, que ayuda mucho, ¿vale? Pero bueno, lo he puesto ya por mis redes sociales. Y es que ya llevo hablando de esta estrategia durante hace muchas semanas. Es una estrategia testeada, es una estrategia que funciona. Tenéis un vídeo, os lo voy a dejar aquí, el primer vídeo que hice en la descripción, en el primer comentario, perdonad, hablando de esta estrategia y da una rentabilidad de 1000%, ¿vale? Desde 2012 que tenemos gráficos de Bitcoin, ha dado una rentabilidad del 1000%. Pues bueno, se ha dado una nueva señal de compra, ¿vale? Yo he entrado esta mañana. Y bueno, se trata de esperar a ver si se forma el movimiento tendencial. Igual ya arranca hacia arriba o igual me saca y tengo que volver a entrar 10 veces, da igual, entraré 10 veces, pero a la décima, que será la buena, pues será la que me dé una rentabilidad de 700%, habiendo perdido solo un 10%. ¿Vale? Entonces, nada, comentar, se ha dado la entrada, tenéis aquí abajo en el primer comentario la estrategia detallada y nada, vamos a ir directamente al análisis Bitcoin. Venimos de esta zona, vamos a ir al gráfico diario primero, de esta zona de soporte, ¿vale? Tenemos un rango bastante claro, no solo aquí, sino también un rango, más que rango sería un nivel, dos niveles de soporte y resistencia, ¿vale? Sería todo esto, toda esta zona de aquí. No es un número, no es 41.000, 40.000, 42.000, es todo este mini rango de aquí que he dibujado, que se ve un poco más oscuro, no sé si lo veis, lo voy a poner de otro color para que se vea un poco mejor. Ahí lo veis, toda esa zona de allí sería la resistencia, ¿vale? La quito que si no luego me lío. Y el precio está llegando a este nivel. Algo súper curioso es que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas seguidas alcistas. Algo que la última vez que pasó fue en este punto de aquí. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a por la octava. Veremos si se puede conseguir la octava. Lo he buscado antes y creo que se daba, por aquí no, más abajo incluso. Bueno, 8 velas seguidas alcistas no se daba desde hace un montonazo de tiempo, ¿vale? A ver si aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde aquí, exacto. Desde diciembre del año pasado no hacíamos 8 velas alcistas seguidas, ¿vale? ¿Y qué velas alcistas, No son velas... Aquí, por ejemplo, estas de aquí, la mitad son de poca fuerza, pero en cambio aquí prácticamente todas son muy alcistas. Ahora... ¿qué pasa? Se ha juntado este nivel, la octava vela alcista, en este nivel de resistencia. Por lo tanto, veremos si el día de hoy cierra por primera vez en todo este año la octava vela alcista o si no. Entonces, estamos en este punto en el que no voy a entrar en el tema del RSI ni nada, esto ya está más que analizado, pero actualmente estamos empezando a desacelerar, ¿vale? ¿Esto es algo positivo? A ver, no es positivo, pero tampoco es algo negativo, y más viniendo de, vamos a contar, una subida seguida de... Estamos subiendo un 32%, ¿vale? Ahora está subiendo un 0,18%, ha llegado a subir un 3% el día de hoy, o sea, estamos subiendo casi un 40% desde los niveles de soporte. Y ahora ha hecho una pequeña desaceleración, ¿vale? O estamos desacelerando el día de hoy, a día de ahora, o sea, ahora mismo. Igual dentro de una hora que suba el vídeo ha remontado toda la vela o estamos haciendo una envolvente. Si miramos temporalidades más bajas aún, en 4 horas estamos haciendo una envolvente, ¿vale? Después de todo este movimiento súper sobrecomprado, estamos cerrando una envolvente en zona de resistencia. Claro, esto ya es negativo porque estamos empezando a ver en temporalidades más bajas que está frenando el precio, ¿vale? Entonces,
ver esto en estos niveles ya puede empezar a confirmar un posible pullback en temporalidades mayores. Esto no quiere decir, cuidado, que vayamos a ver Bitcoin de nuevo en los 30.000 o que el precio tenga que irse a los 34.000. No, quiere decir que aquí hay mucha gente que lo que está haciendo es operar este rango de aquí, y cuando operas un rango, tú compras abajo y vendes arriba, o vendes arriba y compras abajo, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que viene a corto plazo, por lo que sea, o porque es day trader, o porque considera que Bitcoin tiene más movimiento bajista aún, o por las dos cosas, pues viene comprando en esta zona de aquí, como yo, y va a vender en esta zona de aquí, como yo no, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que esto puede no significar nada más allá que las liquidaciones de los day traders. Entonces, no os preocupéis porque este dinero que está saliendo de aquí puede ser perfectamente absorbido por gente que quiere comprar y que no tiene ningún problema. Entonces, si quisierais comprar, yo entiendo que cualquiera que esté viendo este vídeo ya tiene su posición en Bitcoin, pero cualquier persona que quiera comprar o que esté pensando en comprar más, a no ser que haya una estrategia concreta, como por ejemplo es lo que yo he comentado de la media móvil de 200, es una estrategia testeada, es una estrategia que funciona, que es así, que da X rentabilidad y que no depende del análisis técnico, solo depende de 3 factores muy concretos que se den, que se alineen para que yo compre. Entonces, si tú no tienes una estrategia concreta como puede ser esa, deberías esperarte un poco. Básicamente por un motivo. En gráfico semanal, o sea, en gráfico diario, perdonad, estamos en una tendencia bajista. Sí que es cierto que el último movimiento es un movimiento consolidativo o en rango, pero no dejamos de estar en una tendencia bajista. Además, estás comprando en la resistencia de un rango clarísimo. Entonces, ¿qué maneras tienes para poder comprar? Yo plantearía 2. La manera número 1, esperar a que se rompa esta resistencia y formemos un pullback hasta estos niveles. Esa sería la manera número 1 de comprar. ¿Qué te arriesgas? Te arriesgas básicamente a que el precio haga así. ¿Es posible? Sí que lo es. ¿Es probable? Hombre, no lo veo muy probable, pero ser posible lo es. Entonces, esa sería la primera zona. ¿De qué te cuidas? Pues te cuidas de que no compres aquí y el precio haga así. ¿Es posible? Sí que lo es. ¿Es probable? No, no es demasiado probable. Es más probable, ya os digo, por mi experiencia y por mi opinión personal, es más probable que el precio haga así a que el precio haga así. Sinceramente, por el contexto general, etcétera, etcétera, yo lo veo más probable. Eso sí, nadie te dice que hablamos justo de esto en un vídeo anterior, íbamos por esta vela de aquí y comenté, hay 2 posibilidades. Número 1, que el precio haga un pequeño pullback en estos niveles para luego poder arrancar. O posibilidad número 2, que lo intenten manipular desde estos niveles para romper con fuerza esta resistencia a base de noticias casuales. Lógicamente hay más posibilidades, hay la posibilidad de que el precio caiga, la posibilidad de que el precio suba y haga un pullback, en fin, hay muchas más, pero las más evidentes o más lógicas podrían ser una de esas 2. Entonces, estamos ya en estos niveles y es posible, realmente es posible, tenemos que tener en cuenta que la manipulación está al orden del día, y igual que se manipula en zonas de soporte para que el precio no caiga, se puede manipular el precio en zonas de resistencia para que el precio rompa. ¿Entendéis? Entonces, la primera manera de comprar, esperar que el precio rompa y esperar un pullback, es lo que hay, ¿vale? La otra manera que tenéis para acumular posiciones sería esperar a una posible desaceleración en estos niveles de aquí o directamente un inicio de pullback. O sea, igual esta vela, la vela al día de hoy acaba haciendo una envolvente. Lo dudo muchísimo, pero es posible. Pues bueno, esperar a un pequeño pullback y comprar en estos niveles de aquí. El nivel sería más o menos este, la mitad del rango. Lo voy a marcar, lo voy a poner en color amarillo para que veáis exactamente el nivel. Sería esa zona de allí. Más o menos los 35.700, 36.000. Entonces, ¿de qué os aseguráis? De que estáis comprando en una formación de mínimos crecientes dentro de un rango, porque no hemos hecho mínimos crecientes en ningún momento, y si hacemos un pullback hasta estos niveles y veis un giro y que el precio está empezando a arrancar, estos son los últimos mínimos y estamos empezando a ver mínimos crecientes. O sea, os aseguráis de eso y luego os aseguráis de otra cosa, y es que estáis comprando en una zona que técnicamente es soporte y resistencia intradiario dentro del rango.
Seguramente si copiamos esta línea y la pegamos aquí en 4 horas, pues exactamente, vemos que más o menos es una zona, no es un nivel concreto, lo voy a marcar de esta manera, pero estos niveles de aquí son zonas de soporte, resistencia dentro del rango. Por lo tanto, esperar a un pullback dentro del rango os hace estar comprando en mínimos crecientes y estar comprando en una zona estratégica dentro de ese rango, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar por aquí. Solo quería comentar muy rápidamente la situación actual del precio, la situación actual de Bitcoin, cómo podíais pues enfocar las compras y ya está, ¿vale? No quiero enrollarme, estaría 3 horas más analizando, pero nada, mejor no, ¿vale? Entonces lo dejo por aquí. Si te ha gustado, espero que así sea, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.